Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo encuentro del ciclo de conversatorios sobre migración y acceso a derechos de Mendoza. En esta oportunidad abordaremos la temática desde la palabra de las instituciones centrales para la movilidad humana, como es la Universidad, el Poder Judicial, ANSES y Ministerio de Trabajo. El Centro de Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas nace en el año 2015 y cuenta con áreas de trabajo permanente en democracia y derechos humanos, ambiente, ordenamiento territorial y cambio climático, economía, trabajo y producción y acompañamiento migrante. Desde el programa Acompañamiento Migrante realizamos asesoramiento de forma integral y gratuita a personas migrantes y solicitantes de refugio en la provincia de Mendoza, promoviendo prácticas autónomas en el desenvolvimiento de las personas en contexto de movilidad humana. Del mismo modo, colaboramos en los procesos de integración local y empoderamiento ciudadano de esta comunidad y difundimos las diversas problemáticas que se les presentan en las diferentes dependencias públicas y privadas de la provincia, informando respecto de la realidad migratoria actual en Argentina. Ello en virtud también de incidir en la elaboración y aplicación de políticas públicas desde una perspectiva crítica, promoviendo el derecho humano a migrar, así como también el respeto del cumplimiento de la Ley Migratoria Argentina 25.871. En este nuevo mundo, la posibilidad de encontrarnos es crucial para lograr acuerdos y consensos que sean sostenibles. Celebramos y agradecemos la participación de los y las disertantes y la presencia de todos y todas ustedes en este encuentro y esperamos arribar a conclusiones que nos permitan repensar la práctica institucional en pos de la movilidad humana en la provincia. Muchas gracias por asistir. Les pido por favor el uso del barbijo durante la charla, porque estamos en un espacio cerrado, y le doy la palabra a Juliana Buzo, quien es coordinadora del programa Acompañamiento Migrante. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por haber asistido, por estar presentes hoy. Este es, como decía Irene, este es el segundo conversatorio. El primero fue en el marco del Día Nacional del Migrante, el 4 de septiembre, y fue en modalidad virtual. Así que esta es nuestra primera actividad que nosotros estamos haciendo presencial. Es un gran desafío porque ya venimos de 2 años de pandemia, de aislamiento. Entonces, en ese sentido, agradecemos y la presencia de todos y todas ustedes, bienvenidas, pasen, y también la presencia de quienes hoy nos acompañan en la mesa y a la Universidad Massa. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, ingeniero Martín Cremades, a la directora de Carreras de Comunicación, magíster Fernanda Rivarola, y al rector de la Universidad Massa, Daniel Miranda. Agradecemos también a Facundo, que nos ha recibido y hemos coordinado todas las actividades con él. Y bueno, como les decía, a quienes hoy están presentes en la mesa, Leticia Araya Peleitay, profesora de la facultad, Javier López Maida, también le agradecemos, Carlos Gallo y Gonzalo Navarro, a quienes ya iremos presentando a medida que vayan dando sus disertaciones. Voy a hacer un breve comentario porque la verdad es que los queremos y las queremos escuchar a quienes hoy están aquí para exponer. Nuestra provincia es un territorio fundamental para comprender las migraciones en Argentina. Nosotros compartimos un paso fronterizo con un país importante, con Chile, además con una ciudad importante en toda América del Sur, que es Santiago de Chile. Esta provincia no solamente es un lugar de destino de personas migrantes, sino también es un lugar de tránsito. Así tenemos hermanas y hermanos que vienen de otros países. Bueno, y acá le estoy viendo a la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Cintia. Muchísimas gracias, Cintia Vicente, también por estar aquí. Te había visto. Bien, muchísimas gracias. Diferentes comunidades, diferentes nacionalidades llegan a nuestra provincia y forman parte de nuestra sociedad. Las instituciones que reciben, las instituciones tanto públicas como privadas que reciben a las comunidades migrantes son fundamentales para la integración de las mismas. Su labor y sobre todo su labor y la posibilidad del acceso a derecho a migrar depende también de las voluntades
políticas, de las agendas públicas que tengan que ver con el cumplimiento de la ley 25.871, que es la Ley Nacional de Migraciones, que es un orgullo en nuestro país. Entonces, partiendo de esto, agradecemos nuevamente la presencia de todos y todas ustedes. Y bueno, y hoy damos apertura a este diálogo con las instituciones, en la posibilidad de que ustedes puedan tener un acercamiento con estas personas que hoy están aquí, que son representantes de instituciones fundamentales, con las que nosotros también tenemos diálogo permanente, por eso también agradecemos. Y bueno, le damos la palabra primero a Leticia Araya Peretay. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, magíster y docente de las cátedras de Estudios de Realidad Histórica Social y de Sociología de la Comunicación de esta facultad. Muchísimas gracias, Leti. Te escuchamos. Bueno, primero, buenas tardes. La verdad que agradecido porque la universidad abre las puertas también a estos encuentros y también es interesante reflexionar acerca de estos temas. Primero porque nos debate a nosotros mismos, ¿no? La universidad se plantea cuestiones importantes en este momento y el tema de la migración es sumamente importante. Yo voy a tomar nota, como docente, por ahí uno apela al machete, ¿no? Así que en algunas cosas me gustaría así leer. Pero, por ejemplo, en la reflexión, nuestra ponencia de ahora será una cuestión reflexiva. La CEPAL, hace pocos meses atrás, nos da un informe ni más ni menos que dice que existen 11 millones de migrantes en América Latina. ¿Sí? Total, de los diferentes países latinoamericanos. Y América Latina tiene alrededor de 40 millones de latinos esparcidos por todo el mundo. Una realidad que me llamó sumamente la atención y que fíjense lo importante que es esta tarea que ustedes están realizando y lo importante que es la presencia del Estado y las organizaciones del Estado para articular esa receptividad, ¿sí? Por otro lado, dentro de los países que actualmente tienen mayor cantidad de migrantes, Venezuela, con alrededor de casi 5 millones de personas migrando. Nuestra provincia, por esto que decía un poco Juliana, es una provincia de frontera y mayormente las comunidades que por aquí están, por aquí transitan, son mayormente las comunidades cercanas a nuestro país, ¿sí? Mayormente la comunidad boliviana, la comunidad peruana, pero también ha extendido su posibilidad de abrirse a otras comunidades, como por ejemplo la colombiana, la venezolana, inclusive la haitiana, ¿sí? Nosotros, yo voy a hacer una pequeña, como para, somos muchos los que estamos aquí en la mesa, algunas líneas interesantes. Primero, contarles que a finales de los 90 se inicia este proceso de apertura en las fronteras y había como que estaba en agenda el tema de migración. Desde el 2015 hacia adelante, el tema de migración sufrió realmente un vuelco importante. Las fronteras se fueron cerrando de una manera tal que los países no fuimos tan receptivos a la migración, ¿sí? Eso no es un dato menor al momento de pensar y reflexionar acerca de la migración. Por eso yo he tomado un tema que no es menor, que tiene que ver y pensar qué pasó con la pandemia, los migrantes. ¿Qué le pasó a los migrantes durante la pandemia? Porque migrar no solamente es buscar oportunidades, sino también obtener derechos. Pero ¿cuáles fueron los derechos que realmente percibieron los migrantes? Algo para pensar. También pensar en 3 cosas que me parecen sumamente interesantes. Tomo un concepto de Umberto Eco, un semiólogo que usamos mucho en las cátedras de la facultad, donde él hace una distinción entre el migrante y el inmigrante. Dice que, Umberto Eco dice, el inmigrante mayormente es una persona que inclusive a veces se traslada en forma solitaria, no en grupo, no en familia, no en comunidad. En cambio, el migrante se traslada en forma grupal. Y Mendoza
ha sido básicamente una zona de migración, por ejemplo, de nuestros hermanos bolivianos, de nuestros hermanos peruanos, de nuestros hermanos chilenos. Porque ha sido una provincia donde estas comunidades, estas colectividades, son receptivas de sus propios ciudadanos, ¿sí? Entonces, bueno, Mendoza tiene esa modalidad de migrante que empieza a buscar formas de garantizar sus derechos. ¿Qué derechos? Cuando hablamos de derechos. El derecho a educarse, el derecho a recibir salud, el derecho a recibir protección social, que no es menor, ¿sí? Yo les decía recién, las agendas desde 2015 a la fecha, sobre todo con las variaciones políticas que hubieron en nuestro continente, cerraron muchas posibilidades a los migrantes. Y aparece acá un peligro fundamental que nosotros estudiamos mucho en las ciencias sociales, que tiene que ver con esto de generar racismo o exclusiones. Y eso es una cosa que no puede decirlo, pero se genera, existe mucha estigmatización al migrante, existe mucha estigmatización a un buen trato, a un buen trabajo, a que puedan lograr tener un buen trabajo, a que sus hijos tengan la misma posibilidad de ser educados y recibir salud que el resto de los ciudadanos. Y algo que las chicas decían recién, que no es menor, porque migrar es un derecho humano. Como derecho humano hay que pensarse que cada uno de nosotros puede migrar, ¿sí? Que alguna vez podemos migrar, así que no estamos tan seguros en nuestros lugares. Entonces por ahí esas reflexiones a mí me hacen pensar en otra mirada, que no es menor, y que es el desafío. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy para el migrante? Cuando nos planteamos como sociedad. Quizás en la mesa debatamos esos aspectos, pero algo fundamental, y en esto voy a hacer mención a un colega, a un compañero, a un profesor, alguien que estuvo con nosotros acá en las aulas de la universidad en algún momento, que recientemente falleció a causa del COVID, pero sobre todo por la lucha migrante, que es más ni menos el licenciado David Ayala, colombiano, que tuvo mucha pertenencia al colectivo migrante, y sobre todo con él, en algunas oportunidades que hemos compartido, varias, tuvimos la suerte de, por lo menos, de hacernos estas preguntas. ¿Qué pasaría si hubiera un paro de migrantes en este país? Ya no hubo. Alguna vez hubo un paro de migrantes. ¿Qué le pasaría a la sociedad argentina? ¿Sí? ¿Qué pasaría en este sentido? Nos quedaríamos sin cuidadores en las casas, de tanto de ancianos como de niños. Habría empresas o fábricas que quedarían al descubierto por los trabajadores que tienen en negro, ¿sí? Que es difícil que las empresas blanqueen esas situaciones. Y también, ni más ni menos, que también pensamos que no existirían albañiles o quien prepare la pintura de las casas, ¿sí? O quien levante la cosecha en los tiempos de cosecha. Fíjense lo importante que es traer este tema a la mesa y qué importante que es debatirlo en conjunto, y está bueno que las organizaciones interactúen, porque son las organizaciones las que dan respuesta. Creo que es un desafío que le queda a nuestra provincia, a nuestro país, de abrir la agenda de migrantes. O sea, la agenda para pensar en términos migrantes. Pensar en términos migrantes significa incluir, ¿sí? Y pensar en términos migrantes significa que alguna vez nosotros podemos entrar. Entonces, es una pregunta que dejo un poco tirándola, pero que bueno, que nos ayudará también a pensar y a reflexionar en estos espacios. Porque nos tenemos que sentar a debatir cuáles son los sujetos políticos que están presentes. Y aquí, como migrantes también, hay sujetos políticos que articulan sus intereses y sus necesidades, y que siempre es necesario poder escucharlos. Les quiero contar algo autorreferencial. No soy migrante, pero sí lo soy, porque desciendo de un pueblo indígena que es Huarpe, y adentro de la misma provincia, el pueblo Huarpe, también fue migrante. Migrante porque no fue reconocido
por la colonización, ¿cierto? Entonces, acá también tenemos que colonizarnos y dejar de negar esta problemática para la futura generación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leti. Y bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Leticia hablaba de las organizaciones migrantes y acá tenemos varias compañeras y compañeros que son de estas organizaciones, así que queremos saludarlos a también, bueno, la colectividad colombiana. Tenemos a las compañeras de la Bartolina Sisa también, tenemos a compañeros del MAS también, así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Y ahora, sí, era para una habla más grande. Le damos la bienvenida ahora y presentamos a Javier López Maiga. Él es abogado, doctorando en Derecho de Familia en la Universidad de Mendoza. ¿Te escuchamos? Pero bien, ahora sí. Le damos entonces la palabra a Javier López Maiga. Él es abogado, doctorando en Derecho de Familia en la Universidad de Mendoza, subdirector de Niñez y Adolescencia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Mendoza. Gracias por eso. Agradezco la invitación, Viviana, por la extensiva. Bueno, y agradezco acá a los anfitriones de la conferencia. Bueno, desde el rol que por ahí me toca intervenir, también traigo mi machete, lo que pasa es que lo hice digital, lo hice de las dos maneras, ¿viste? Porque por la duda, me quedo sin machete y no digo dos palabras así. Por ahí, yo quiero hacer una breve introducción y decir algunas cuestiones sobre toda la materia que a mí me atañe, que es la parte de infancia, ¿no? Niñez, adolescencia, y ver algunas cuestiones que uno pueda advertir en términos legales, y por ahí difieren mucho de lo que son las prácticas, ¿no? Eso es lo que por ahí uno puede llegar a cuestionar. Bueno, por ahí una frase disparadora. Vamos a tomar a Eduardo Galeano, que dice: desde siempre las mariposas, las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío año tras año, y nadan las ballenas en busca de otro mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano, ¿no? Entonces, esa como para decir cuánto cuesta en la vida de las personas migrar, ¿no? Cuando por ahí es una necesidad y vemos también que es un derecho. Dentro de lo que es infancia, nosotros venimos de lo que era el paradigma de la situación irregular, ¿no? El paradigma de la situación irregular era cuando al niño se lo veía como objeto de protección y no como sujeto de derecho, ¿no? Imagínense eso visto desde la inmigración. Cuando esta ley fue dictada ya por el año, la ley que genera este paradigma fue ya por el año 1919, a quienes se perseguían en ese momento eran los inmigrantes que traían algún tipo de ideología del país, ¿no? Sobre todo ideología de tipo anarquista, socialista, que no condecía con la oligarquía autóctona de nuestro país, ¿no? Con los terratenientes que lo único que querían era no solo exterminar al indio por el lado del sur, ¿no? Sino también perseguir a aquel otro que pueda tener alguna idea que pueda diferir con quienes en ese momento gobernaban. Esto trajo que había que controlar a ciertos sectores. Los sectores que había que controlar era la inmigración por un lado, y había que controlar también a la niñez por el otro. Entonces se dictaron leyes en ese momento, eran 3 leyes: la 4144, que era la ley de residencia, que permitía al Poder Ejecutivo expulsar a personas casi de manera sumarísima, ¿no? Casi como el decreto 70 del año 2017. De manera casi sumarísima podíamos expulsar a las personas. Con la ley 12.331, que era la ley de profilaxis antivenérea, que era una ley que, si ustedes se acuerdan, los que se han casado hace no más de 10 años, había que hacer había que hacerse un análisis para ver si uno tenía alguna enfermedad venérea, como si fuera el casamiento en el momento donde uno tenía relaciones sexuales. Esa cuestión tan arcaica, ¿no? Que yo lo hice en el año 2010, ¿no?
perdón, 2007. Entonces yo decía, bueno, no hace mucho se hacía, digo, hace muy poco tiempo. Por esta norma, se regulaba eso, esa norma también permitía que aquellas personas que tuvieran alguna relación con algún prostíbulo, alguna casa de tolerancia, se llamaba en ese momento, podía ser también expulsada del país de manera, aunque hubiese cumplido su condena, de manera accesoria, procedía a la expulsión de esa persona del país, sin más que haber sido declarado responsable de ese hecho, cuando obviamente sabíamos que las personas que están en esos lugares siempre eran de una situación de extrema vulnerabilidad, porque van a haber sido quienes hayan trabajado con su propio cuerpo, ¿no? en ese lugar. Bueno, ese es un poco el patronato de la infancia, donde los niños, en la ley 10.903, eran lo que faltaba controlar, ¿no? Al punto tal, faltaba controlar, que había un artículo que uno por ahí no se lo imaginaba, ¿no? Pero digo, uno lo lee ahora y no se ubica por qué razón, ¿no? Decía que que el juez va a tomar medidas con respecto a los menores, no le decían niños, decían menores, si se encontraban en abandono material y moral, y en uno de los párrafos decía que estuvieran vendiendo periódicos en las esquinas, ¿no? Entonces decía uno, ¿por qué vender periódicos en las esquinas podía llegar a dar lugar a que un juez tomara medidas con un niño o una niña? Y esos periódicos en las esquinas los vendían los hijos de los anarquistas inmigrantes, que eran impresos en imprentas clandestinas, y lo único que hacían era distribuir derechos de las personas que emigraban, ¿no? Entonces esos había que tomar. Esa era la ley que faltaba para cerrar ese combo para el control social. Bueno, ¿qué surge? Eso fue la historia, ¿no? Muy acotadamente. Después, la integración regional y la reforma legislativa. En esta integración regional, que fue el Mercosur, decía que una pieza clave fue el acuerdo sobre las residencias paranacionales de los estados parte del Mercosur y sus asociados, ¿no? Eso fue en el año 2002. Y lo que hizo fue poner 3 líneas de trabajo, ¿no? Esas 3 líneas de trabajo era el reconocimiento del derecho a migrar, por un lado, ¿sí? La obligación de los estados de promover la regularización migratoria y el acceso a derechos independientemente de la regularidad o irregularidad migratoria. Esos derechos, vamos a tener en claro que son casi siempre los que hacen a que la persona tenga subsistencia, derecho son los derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, seguridad, ¿no? Básicamente. Entonces, esto del derecho humano a migrar implicaba que es un derecho, ¿no? Y no una obligación. O sea, que a mí no me pueden obligar a migrar. Yo tengo el derecho de hacerlo, pero no la obligación de hacerlo. Y quien tiene la obligación de respetarlo es quien tiene el poder para dirigir o para conducir. En esta regularización del acceso a migrar, la Argentina se marcó en lo que se llamó una ley, que la ley allá por el año, no recuerdo, 2004, ¿no? Sí, 2004. La 2581, que es una ley, concretamente se le llamó de Patria Grande, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, marcó 2 o 3 pautas. Yo traje algunas porque la ley es interesante en toda su extensión, ¿no? Dice que los estados en todas sus jurisdicciones asegurarán acceso igualitario a los migrantes y a su familia en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan nacionales, en particular los referidos a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Luego dice que no podrá negársele o restringírsele en ningún caso el acceso a derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que requieran cualquiera sea su situación migratoria. Cuando dice cualquiera sea su situación migratoria, puede entenderse que puede estar de manera irregular. Acordémonos que no le llamamos ilegal, ¿no? Porque nadie es ilegal. Puede estar regularizada su documentación o no regularizada, pero no es ilegal por no tener regularizada su documentación. En este ejercicio de estos derechos, uno ve que tenemos la norma general, que es la que amplía derechos, por ahí tenemos normas reglamentarias que por ahí los restringen mucho, ¿no? Y eso siempre tiene que ver con lo presupuestario, en la mayoría de las veces, o de la política que yo tenga respecto a esa población migrante. En la Argentina, por ejemplo, la pensión, esto por ahí lo vas a ver mejor
titular de ANSES, que dice que en Argentina, por ejemplo, para la pensión por vejez, hay un decreto reglamentario que exige una regularidad de 40 años para acceder a la pensión por vejez. O sea, no puede ser que una persona que no lleve menos de 40 años pueda acceder a esa pensión. Las pensiones para madres de más de 7 hijos tienen que tener una regularidad de 15 años. Digo regularidad que sí tiene que tener por lo menos una, corregirme yo si me equivoco, una residencia precaria, ¿no? O permanente, el DNI. Claro, la transitoria la pregunta. La transitoria la pregunta, ¿no? En un principio la asignación universal por hijo no se le entregaba únicamente a los hijos de inmigrantes que eran nacidos en Argentina y que tenían una antigüedad de 3 años. Luego fue modificándose y actualmente rige un decreto que es el 840 que justamente estuvimos estudiándolo porque ayer estuve con la vicecónsul en mi oficina, que es una situación específica de una migrante, tratando de regularizar la situación de un hijo de ella, que ella ya lleva más de 2 años que lo que requiere el decreto, para poder acceder a la asignación universal por hijo, aunque el hijo sea extranjero también, ¿no? Esto, obviamente esto fue en el 2020, esto no se condecía con el decreto 70, que enseguida lo vamos a ver un poquito, que se dictó en el año 2017. Bueno, lo mismo que las pensiones por invalidez, que te exigen una regularidad de 20 años, ¿no? Esto ha sido declarado inconstitucional en varios fallos, pero obviamente los decretos siguen vigentes. Como las inconstitucionalidades son para el caso concreto, vemos que quien lo requiera va a tener que siempre iniciar una acción para poder lograr que se le reconozca un derecho que por ahí está vedado por un decreto reglamentario de algún ministerio, ¿no? Un ministerio específico dice, bueno, vamos a promover este decreto y ese decreto va a reglamentar cierto determinado alcance de lo que es la ley general. Bueno, en Argentina, respecto de la parte de niñez, tenemos la ley nacional 26.061, que dice las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quienes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia. Salvo las excepciones, bueno, esos artículos hablan de la adopción. Esta norma no me distingue cuando yo tengo que pensar en derechos de niños, niñas y adolescentes si son nacionales o extranjeros. Al contrario, me está diciendo que tengo que preservar sus relaciones familiares y aquel que no tenga nacionalidad, otorgársela. ¿Qué quiere decir eso? A ver, en algunos momentos, cuando ejercíamos la profesión, en algunas asociaciones nos encontramos con chicos que no estaban inscritos, ¿no? Y una vez nos encontramos con un pibe que tenía 19 años, en esa época la mayoría de edad se adquiría a los 19. A los 21, perdón. Y él dice, yo nací en otro país, yo creo que nací en Bolivia, me pasaron en un camión, pero nosotros no, si decíamos eso, era negarle a él una nacionalidad si decíamos eso judicialmente. Tuvimos que iniciar una inscripción de nacimiento, diciéndole que había nacido en el norte, que no sabía dónde, y así de esa manera lograr que él tuviera un DNI, porque era muy simbólico, decía, a mí, dice, yo no existo para nadie. Fuerte. Entonces, es importante. Bueno, ya para terminar, y no agotarles más el tiempo, vemos que en Mendoza tenemos esta ley que regula la ley nacional 26.061, y tampoco distingue, ¿no? Y también hace relación al tema cultural como fuerte. Entonces, en la toma de medidas tampoco tendría que discriminar. Yo si estoy asistiendo o protegiendo derechos de un niño, una niña o un adolescente, sea él nacional o extranjero, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el estado actual de la situación? ¿Qué pasó en este camino? En este camino pasó esto, ¿no? El decreto 70 del 2017, ese decreto de necesidad de urgencia que, siendo un decreto de necesidad de urgencia, derogó 2 leyes, ¿no? 2 leyes, decía que por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir. Me hace acordar esta letra, ¿no? A la ley de residencia, la 4.144. O sea, han pasado casi 100 años y seguimos, cuando están los vaivenes conservadores en la Argentina, vuelve a aparecer esto, ¿no? Siempre vuelve a aparecer. Esto generó un caso, que esto ya para cerrar, el caso de Vanessa Gómez, que es una mujer peruana,
que tenía 3 hijos, que había cumplido una condena en el 2014 por venta de estupefacientes, que luego de este decreto, o sea, 4 años después, la Dirección de Migraciones, como de alguna manera la persiguió y la expulsó del país junto a uno de sus hijos, dejando a los otros 2 acá. Después de una presión importante, donde intervino el CEL, la ONU, etc., se le volvió a autorizar ingresar al país y se volvió a juntar con su familia, pero después de muchos años. Bueno, esto para contar un poco la cuestión. Muchas gracias. Perdón, ¿sigue vigente ese decreto? No, se derogó en el año 2020. Bueno, muchísimas gracias. Ahí veía que tenían preguntas. Si les parece, terminamos con los expositores y después hacemos una ronda de preguntas. Queremos agradecer especialmente también a Carlos Gallo y a Gonzalo Navarro porque estamos en un contexto por ahí dificultoso, ellos son funcionarios también y agradecer el diálogo y el vínculo que tenemos permanente con ellos, también Cecilia, que es también de ANSES. La verdad es que con nosotros siempre hay un diálogo permanente, como decía recién, y una predisposición al trabajo y eso también agradecemos. Bueno, ahora le damos la palabra a Carlos Gallo, jefe regional Cuyo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Así que bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias a la universidad por abrirnos las puertas. Bueno, como salió la idea, la verdad que nos pareció muy interesante. Llevamos un tiempo de gestión de gobierno nosotros y la verdad es que venimos una etapa bastante compleja en donde por ahí las prioridades no fueron cambiadas, pero creo que se ha venido trabajando en todas las temáticas. A mí me pareció interesante partir de qué se trata, digamos, el ámbito de la ANSES y de la seguridad social, ¿no? La ANSES y la Administración Nacional de la Seguridad Social es uno de los organismos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el PAMI y otras instituciones del Estado que abordamos la seguridad social. Y la seguridad social, en resumidas cuentas, lo que se encarga es de atender contingencias de la vida de las personas, ¿no? Los riesgos y contingencias de la vida de las personas que, en general, uno puede naturalizar como las contingencias es que una persona que está trabajando, en algún momento, por su actividad laboral, pasa a tener alguna incapacidad y el Estado tiene que salir a asistirlo. Pero la verdad es que, afortunadamente, y en el paso de los años, la seguridad social, así que tiene casi 100 años en el mundo, digamos, como sistema, digamos, sistematizado, y ya son muchos los abordajes y las áreas donde tiene incidencia, principalmente en nuestro país, digamos, en Argentina, la verdad que es un país donde han habido avances importantísimos, sin ningún lugar a dudas, por ahí una de las políticas principales que nombraba recién Javier, que es la asignación universal por hija, ¿no? Pero la seguridad social me parece que para tratar este tema, a mí me parecía interesante comentarle un poco cuáles son los principios de la seguridad social y en algunos donde vamos a encontrar más incidencia con respecto a las personas migrantes, ¿no? Para no hacerlo muy extenso, tenemos uno de los principios de la universalidad, digamos, que habla de que la seguridad social tiene que alcanzar a todas las personas, ¿no? Sin ningún tipo de distinción. La solidaridad, cuando nosotros tratamos el tema en general de las jubilaciones, no hay grandes discusiones, ¿no? De quién aportó, quién no aportó, obras si no aportó, ¿no? Y demás. Pero la solidaridad tiene 2 puntos, una que es la intrageneracional, que es entre personas de una misma generación, habla de que aporta a la persona sana, para la persona que está en situación de enfermedad, quien tiene un empleo, para quien no tiene un empleo, cuando viene el fondo de desempleo, las prestaciones por desempleo, y después una prestación, una solidaridad intergeneracional, que la intergeneracional es lo que estamos en la actividad para que podamos tener la actividad. La integralidad, que significa abordar todas las problemáticas, ¿no? Y todas las contingencias que puede tener una persona. La justicia distributiva, que habla, digo, tiene un vínculo directo con la solidaridad, pero busca un criterio con respecto a lo que decía recién, ¿no? La equidad individual, que es la relación de la calidad entre las prestaciones y las cotizaciones realizadas, ¿no? Una persona que va a jubilarse, que tenga una contraprestación en términos económicos similar a lo que tenía en actividad,
pero después el criterio de la equidad social, no la equidad individual, sino la equidad social, en el cual cada persona aporta de acuerdo a sus capacidades y recibe de acuerdo a sus necesidades, ¿no? La suficiencia, que tiene que cubrir todas las necesidades de las personas y del grupo familiar a cargo. La igualdad, todas las personas deben ser amparadas igualitariamente ante la misma contingencia. Y este principio acá dice que se vincula con el de no discriminación por género, nacionalidad, religión, ideología, orientación política o cualquier otro tipo. Una serie de principios más, y el principio que me parece que es interesante, que es la progresividad y la no regresividad, ¿no? Uno lo que tiene que hacer es ir buscando nuevas contingencias que no están amparadas. Yo hace un tiempo, cuando sale el programa Acompañar, ¿no? Un programa que acompaña a mujeres y a personas del colectivo LGTBIQ+, con un acompañamiento, por supuesto, que se aborda desde distintas perspectivas, y después en términos económicos que permite que la mujer que está, o la persona que está siendo violentada, salga de su hogar y tenga la manera de sustentarse, ¿no? Esto de salir a buscar derechos vulnerados y salir a ampararlos desde el Estado. Bueno, la verdad es que, como también decía Javier, ¿no? En esto hay avances y retrocesos, sin ninguna duda. Lo que comentó él son avances y retrocesos bastante claros en lo que ha sido la historia reciente de nuestro país. Sin ningún lugar a dudas, desde la seguridad social se han ido incorporando nuevos derechos. Nosotros hoy en día tenemos, sin ir muy lejos, una de las políticas más importantes que se han abordado en el último tiempo, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, ¿no? Que es reconocer ese tiempo que se dedica al cuidado de los hijos e hijas a las mujeres como periodos de aporte para poder acceder al derecho a una jubilación. Y la verdad es que creo que el camino es ese, ¿no? El de la progresividad, salir a buscar nuevos derechos que están muy vulnerados, salir a cubrirlos desde el Estado. Creo que nosotros, yo les decía que venimos atravesando una situación bastante compleja. Nosotros veníamos justamente a eso, ¿no? A ampliar nuestra cobertura territorial de la seguridad social. Estuvimos realizando ayer compartimos con la Cruz un operativo en Maipú, buscar territorializar nuestro organismo, pero sin ningún lugar a dudas ampliar derechos. En el año 2020 sale justamente, como decía Javier, el decreto 840, que entre muchas modificaciones con respecto al pago de las asignaciones familiares y universal, que viene, valga la redundancia, universalizar las asignaciones, que tienen un carácter alimentario, que todos nuestros niños y niñas deberían tenerlos cubiertos de la misma manera, y dentro de ese decreto lo que viene a hacer es a incorporar un montón de niños y niñas, hijos e hijas de personas migrantes que no podían acceder, ampliando los periodos de residencia de 3 a 2 años. En la provincia tenía por acá, y no lo pierdo, en el país viene a incorporar a 13.800 niños, niñas y adolescentes. Gracias a esta medida, después incorporó a otros niños y niñas por los otros puntos que marcaba el decreto. Pero yo creo que digamos, el trabajo es justamente digamos, discutir, debatir. El trabajo es abrirnos y escuchar, digamos, ¿no? Los reclamos cuando inauguramos acá la primera oficina en la provincia de Mendoza, con prioridad para personas con discapacidad, en el desarrollo urbanístico del propiedad de la ciudad de Mendoza, decía la directora ejecutiva Fernanda Roberta, que esa era la manera de la cual tenía que abrirse el Estado y tomar las decisiones, que es a partir de la escucha. Salió a partir de una reunión del observatorio con las personas con discapacidad, y por ahí transmitirles en esta actividad que este tipo de intercambio, y por el cual agradezco nuevamente, para nosotros es importantísimo, porque la escucha y las problemáticas sectoriales son las que nosotros nos permiten tomar las decisiones para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Porque vuelvo a repetir, la verdad que la cobertura de la seguridad social es algo muy amplio y que tiene que llegar, en tu caso, a cada vecino y a cada vecino. Así que, muchas gracias.
él es delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en la provincia de Mendoza. Bueno, hola a todas y a todos y muchas gracias al Centro de Estudio Integral y al Acompañamiento Migrante por la invitación y por las autoridades de la universidad por recibirnos. La verdad que me parece que es sumamente valorable que podamos estar en una universidad privada discutiendo estos temas que tienen que ver con lo público, que tienen que ver con los derechos humanos y que tienen que ver con acceso a la justicia. Así que, y sobre todo a quienes venimos de organismos nacionales, esto que decía un poco que nos presentaba, y me quedo con ese título como para disparar la reflexión de la charla, o por lo menos lo que me interesa compartirle, que es poder repensar nuestra práctica institucional, y cuando repensamos nuestra práctica institucional también poder ser autocríticos con aquellos procesos de los cuales somos parte, ¿no? Siempre decimos que para pensar la política pública hay un deber ser en términos de garantía de derechos humanos y después en la gestión cotidiana un poder hacer de lo que verdaderamente logramos acceder y probablemente en muchas cosas estarán faltando muchos recorridos para terminar de garantizar derechos. Y en eso, por ahí pensando un poco en García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, a quien le tocó gestionar y también pensar la política pública, él tiene una idea que habla de las tensiones creativas, digamos, aquellas contradicciones que se dan en el ejercicio del poder y también a la hora de pensar, ¿no?, la política pública, el acceso a derechos, etc. Me parece algo que traía Javier, me ayudó a pensar a como una contradicción en relación a la última etapa de nuestra historia y concretamente con ese avance en términos de la ley migratoria del 2004 de Néstor Kirchner, cómo vamos hacia una normativa que por ahí tiene en cuenta o tiene perspectiva de derechos humanos, pero después en su ejecución, en su regulación, en las resoluciones que la hacen parte, por ahí lo que prima son los derechos ciudadanos vinculados a un tipo de nacionalidad. Entonces pareciera que ahí hay una tensión, una contradicción entre, bueno, ¿qué es lo que me garantiza acceder al derecho? La condición de ciudadanía vinculada a la nacionalidad, al documento, etcétera, o simplemente el hecho de ser persona, motivo por el cual tengo que acceder a que se me garantice ese derecho. Y a partir de esa tensión o de esa contradicción, digamos, en términos de García Linera, me gustaría por ahí compartir 3 experiencias en donde seguramente muchos y muchas de ustedes han estado vinculados, porque tienen que ver con las trayectorias cotidianas. Entonces, por ahí contar 3 políticas que estamos ejecutando en el Ministerio, que en algunas cosas hemos podido avanzar, y creemos que la etapa que viene es poder efectivizar los derechos que tengan que ver más con la garantía del derecho humano que con el reconocimiento de una ciudadanía vinculada a una nacionalidad. En eso, en el Ministerio de Trabajo, tenemos 2 grandes tareas. Una tarea que tiene que ver con la protección de los derechos de los trabajadores, y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con la tarea inspectiva, con el poder de policía del Ministerio a la hora de salir a garantizar la regularización de los trabajadores en los puestos de trabajo en el sector privado, y junto con eso, todo lo que tiene que ver con la precariedad laboral. Y cuando decimos precariedad laboral, es desde la trata de personas con fines de explotación laboral, la explotación infantil, hasta el solo hecho de la informalidad. Bueno, eso es la parte de una tarea. Y otra tarea, todo lo que tiene que ver más con promoción del empleo, bueno, generar incentivos para que determinados grupos que están en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a un trabajo digno, genuino, en donde, bueno, con eso todos sabemos que en la historia argentina la seguridad social está vinculada a la condición laboral, digamos, ¿no? Es una sociedad trabajocéntrica, digamos, en función del acceso a la formalidad laboral es como yo accedo a la garantía de los derechos, independientemente de un conjunto de políticas que describía el Carlos, que también comprenden otras trayectorias. Y en esas 2 grandes áreas que tenemos desde el Ministerio, hay 3 programas que me gustaría contarles que de alguna manera vamos surfeando en su ejecución en esto que yo le decía, en la garantía del derecho humano o el reconocimiento de la ciudadanía por su nacionalidad. Un programa que tiene que ver de empleo joven, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años para acceder al primer trabajo. El programa Buena Cosecha, que es para el cuidado de niños y niñas cuando los padres y la madre están trabajando en tareas temporarias vinculadas al agro, y el programa Intercosecha. Esos 3 programas, de alguna manera, tienen esta contradicción que yo le hablo. En el caso del programa de empleo joven, que está destinado a personas de 18 a 24 años, que hasta hace poco que no tenían que haber terminado el secundario, ahora lo pueden haber terminado,
Este año logramos que esté, de alguna manera, también que se pueda desdibujar esa edad de 18 a 24 años, que también puedan acceder personas vinculadas a los pueblos, personas de pueblo originario y personas migrantes, ¿no? Independientemente de la edad, entendiendo que es un grupo que tiene mayores vulneraciones a la hora de poder acceder a un trabajo digno. A pesar de que pudimos avanzar sobre eso, el condicionamiento para poder acceder al programa tiene que ver con tener el DNI ya sacado y con 3 años de residencia en el país, digamos. Logramos avanzar sobre algo que tiene que ver, que creemos que es una selección positiva, en el sentido de privilegiar en algún punto a la población migrante para que puedan tener más beneficio de acceder a un entrenamiento para el trabajo, un programa, digamos, con incentivo económico en el sector privado, pero al mismo tiempo restringimos en función de la condición de ciudadanía, digamos, en algún punto, ¿no? Con el DNI y con el tiempo de residencia en el país. El otro programa, que es el programa Buena Cosecha, que es un programa que en el 2017 se dejó de ejecutar, y este año lo hemos podido empezar a ejecutar nuevamente, que justamente es para el cuidado de niños y niñas que están durante el padre y la madre están haciendo labores culturales vinculadas a la tierra en la temporada de cosecha. Bueno, el financiamiento de centros educativos de origen social para que puedan contener, cuidar a los hijos y las hijas de las trabajadoras y trabajadores estacionales, ¿no? Y bueno, un poco el criterio y la atención era la misma. Bueno, para que el chico y la chica puedan tener la garantía de estar en el centro educativo, necesitamos que los padres se registren a partir de su DNI y en función de eso poder recibirlo. Bueno, eso es algo que hoy todavía estamos dando esa disputa, porque sabemos que justamente del trabajo agrario los mayores índices de informalidad y de precariedad laboral están ahí, y seguramente la mayoría, justamente porque están en informalidad y precariedad laboral, la mayoría de las personas que están vinculadas a las labores culturales vinculadas a la tierra, bueno, probablemente no tengan el acceso a tener el DNI o por lo menos tenerlo en ese momento efectivo. Entonces, de nuevo, digamos, un programa que en términos de perspectiva de derecho humano intenta cuidar a las infancias para que no estén vinculadas a la tentación de la explotación infantil en el ámbito rural, bueno, a la hora de generar una política de cuidado, al mismo tiempo discriminamos en función del DNI, digo, pensando en la autocrítica. Y después otra cosa que generó la pandemia, y como última experiencia, así como decimos que nuestro país ha avanzado en materia de derechos humanos, en el contexto internacional, la pandemia lo que hizo fue fortalecer, me parece que fue los nacionalismos, digamos, el cierre de frontera, y junto con el cierre de frontera, todo lo que venga de afuera de alguna manera es una amenaza, en este caso por el virus, pero sabemos que históricamente no, o capaz que el virus es una buena excusa para lo que históricamente eran cuestiones que tenían que ver más con otro tipo de discriminación. Bueno, en el caso de nuestra experiencia con la provincia de Mendoza nos pasó algo parecido. Capaz que no tiene que ver con la migración internacional, pero sí con las migraciones internas, digamos, aquellas migraciones que se dan entre una provincia y otra. Y algo que nos pasó y que fue una discusión muy fuerte con el gobierno provincial fue el cierre de frontera de la provincia, porque una amenaza, el migrante de otras provincias que hace tareas estacionales, digamos, que capaz que en determinado momento está con la caña de azúcar, después viene acá la cosecha y después se va al algodón, fue generar como una subestimación del trabajador, del migrante que viene de las otras provincias, intentando poner en valor a los trabajadores, digamos, locales. Entonces, con un registro en donde se intentaba priorizar a los trabajadores de Mendoza para darles los puestos de trabajo vinculados al agro, a la cosecha, etcétera, y cerrando la frontera para que no entren los migrantes que venían de otras provincias. Nuestra propuesta era, ante eso, hacer un protocolo, digamos, un protocolo de trazabilidad de dónde viene, digamos, el trabajador de determinada cosecha, qué tiempo está acá y hacia qué lugar va después, para poder generar el acompañamiento, entendiendo algo que ustedes lo tienen más claro que nosotros, es que cuando hay demanda de esfuerzo de trabajo en un lugar y cuando hay
personas, hombres y mujeres, quieren trabajar del otro lado de la frontera, por más que cierre la frontera, las fronteras son porosas y de alguna manera las personas entran. Y eso es lo que terminó pasando, digamos, terminaron quedando un montón de personas o detenidas o demoradas en contexto de frontera o escondidas al interior de carpas de camionetas para que puedan entrar porque la demanda de fuerza de trabajo estaba, ¿no? Y como las personas migrantes son las que históricamente están sometidas, entiéndolo y me pueden corregir, a los mayores niveles de precariedad, un empleador de una finca prefería que tomara al que venía de afuera que al de acá, que de alguna manera tenía que garantizar otras cosas. Bueno, eso, digo, otra contradicción también, ¿no? En esto del contexto de pandemia, del virus y del localismo que se generó. Bueno, esa fue una gran otra tensión entre nosotros como gobierno nacional en la garantía de esos derechos de esos trabajadores y la invisibilización de que verdaderamente esos migrantes iban a entrar a Mendoza a trabajar y que cuando eso no se regula, no sea la posibilidad, la frontera de alguna manera se torna violenta, ¿no? En el sentido de que terminan siendo ingresos ilegales. Entonces, vuelvo a decir, me parece que así como en el 2004 con esa ley, que creo que todos valoramos mucho, Néstor Kirchner, que se la denominó en el contexto de UNASUR, ley de Patria Grande, avanzó de manera exponencial en los derechos humanos de los migrantes, probablemente, y que se vio interrumpida, y que hay que decirlo, en el 2017, a partir del DNU de Macri, que ahora nuevamente en el 2020 fue una de las primeras medidas que Alberto tomó. Y ahí quiero hacer un paréntesis porque por ahí me corro un poquito, cuando veía que era en el 2007, fíjense otra cosa, en el 2017 fue un año electoral. Y hubieron dos medidas sumamente electoralistas, que una fue el DNU, con la condición migratoria, que fue en el contexto de, no sé si se acuerda, de los manteros en la ciudad de Buenos Aires, en donde se generó todo el proceso. Y la otra fue, no sé si con el caso Chocobar, la baja de la edad de imputabilidad. Digo, dos medidas que más allá de su implicancia o no en la cotidianidad de la persona, que creemos que sí, son también elementos de suma demagogia electoral, ¿no? En un nacionalismo argentino, poder poner como enemigo al migrante permite también poner en agenda electoral algunos temas en donde puede haber una ascendencia, yo como paréntesis. Entonces, en términos de autocrítica y de pensar la agenda que viene, probablemente la etapa que viene tiene que ver con esa ley, marco, que es la del 2004, cómo eso sigue profundizando, sigue entrando, se sigue capilarizando, digamos, sigue derramando en el conjunto de programas que por ahí por resoluciones, por decretos, a la hora de implementarse, no necesariamente tienen en cuenta la perspectiva de derechos humanos, sino que tienen en cuenta la condición de nacionalidad por sobre, digamos, la garantía de ese derecho. Me parece que esa es la etapa que viene, y sin duda todos los colectivos que están acá, bueno, Cintia, le quiero decir que cada tanto me manda un mensajito retándome, porque por ahí no le damos mucha, no nos juntamos, que es la agenda, y que sin duda que ustedes son los actores, los sujetos políticos que tienen que generar presión ante nosotros para que lo podamos concretar. Así que, bueno, de nuevo, agradecer la invitación y, bueno, ojalá que nos podamos seguir juntando. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias entonces a los expositores. En este diálogo hemos pasado por varios derechos, varias aristas, hemos tocado varias dimensiones. Todas nos unen en esto como a lo que decía Gonzalo, tratar de desacoplar el concepto de nacionalidad con ciudadanía, ¿no? La nacionalidad es una condición que nosotros no podemos elegir, nadie elige dónde nacer, pero la ciudadanía es inherente a todas las personas, el derecho a la ciudadanía, a ejercer todos los derechos. Entonces de eso se trata un poco, ¿no?, esta conversación.